El último domingo de mayo se han dado la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Todavía no hay los resultados finales, pero más o menos se podía proyectar que el ganador en la primera ronda va a ser Gustavo Petro, con alrededor de 8 millones de votos, alrededor del 40%, 2 de cada 5 votos. Y que el segundo lugar, de manera sorpresiva, lo tiene Rodolfo Hernández, que es el de la Liga de los Gobernantes Anticorrupción, que es un empresario, una especie de Donald Trump colombiano. Y él posiblemente llega a los 5 millones y medio o un poco más de los votos, que sería entre el 27 y el 28%. Y en tercer lugar queda el candidato del uribismo, del oficialismo, del movimiento que ha gobernado la mayor parte de Colombia en este milenio y que tiene mucha influencia de fujimorismo, porque Uribe aplicó muchos conceptos, políticas parecidas a la de Fujimori en el Perú. Y su candidato Fico Gutiérrez va a llegar entre el 23 y el 24%, y no sé si va a llegar a los 5 millones de votos. Ahora, de ahí vamos a tener que entrar a una segunda vuelta para que al final, el 7 de noviembre, en Colombia se posesione el nuevo presidente. Ahora, el ganador es Gustavo Petro. Es la tercera vez que compite. La primera no entró a la ronda clasificatoria. La segunda vez, que fue hace 4 años, entró a la segunda vuelta, pero sin ganar ninguna de las dos rondas. Y ahora gana la primera vuelta y por lejos, con un 40% de bastante sólido. Pero yo me hubiese atrevido a decir de que si él competía con Fico Gutiérrez, el candidato del uribismo, la iba a ganar. O sea, se iba a repetir algo similar a lo que pasó en el Perú, en la polarización entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, porque en Colombia ya hay un desgaste muy fuerte del uribismo, que, como ya les he dicho, tiene mucho que ver con Fujimori y sus políticas neoliberales, cambian de sigla permanentemente, utilizar mucho la cuestión contra el terrorismo, han creado una sociedad extremadamente polarizada, muy privatizada, donde, bueno, Colombia ahora es el país con más hambre en Sudamérica. Entonces, el hecho de que Fico Gutiérrez no entre a la segunda vuelta, que es lo que se vislumbra en este momento, es algo que no le va a favorecer a Petro, porque a Petro le hubiese convenido una polarización. Ahora, el candidato que se ha colado entre los palos, porque hasta hace poco no se le da mucha importancia, es Rodolfo Hernández, quien ha sido alcalde, y es un hombre muy, muy rico, tiene como 100 millones de dólares en la construcción, ha tenido a un padre secuestrado por la FARC, a una hija presuntamente asesinada por el ELN, y es una persona que en algunas cosas es extremadamente conservador, como Donald Trump, y es partidario, por ejemplo, del fracking, y no le interesan las políticas del medio ambiente. Pero por otro lado es pragmático, porque está de acuerdo con reanudar relaciones con Venezuela. Pero es una persona que va a mantener el neoliberalismo y le va a dar un nuevo rostro. Alguien que no ha sido tan directamente leal al uribismo, aunque lo ha estado, pero diferente, que viene de otra cantera, con sus propios millones. Ahora, ¿qué va a pasar si Petro se clasifica con más o menos el 40% de los votos y este señor Hernández entre el 27 y 28% de los votos? Lo más probable es que para la segunda vuelta todo el uribismo, todo el sector de Fico Gutiérrez lo va a endosar, porque el enemigo va a ser el exguerrillero, el izquierdista, el radical, y van a querer hacer una especie de cargamontón contra él. Un poco que se va a querer repetir la situación que se dio cuando Ollanta Humala ganó la primera vuelta en el
en el 2006 en el Perú, pero toda la derecha apuntó a Alan García, que con la justa se metió entre caballos para entrar a la segunda vuelta, y Alan García ganó para evitar el llamado cuco rojo. Eso va a jugar la derecha en Colombia, o sea, unirse con este empresario muy rico, Rodolfo Hernández, para derrotar a Petro en la segunda vuelta. Ahora, vamos a ver qué puede pasar, porque gran parte del empuje de Petro es que hay un hartazgo en la sociedad colombiana con el modelo neoliberal, un poco que se ha visto en el Perú. O sea, el COVID ha demostrado que la salud es un desastre porque está privatizada, que la educación es un desastre porque también está privatizada, porque hay una tremenda polarización social. Colombia es uno de los países más polarizados que puede haber, extremada riqueza con extremada pobreza, y además es el número uno en violencia en las Américas, en narcotráfico, en corrupción. Bueno, por lo menos en el Perú, varios expresidentes corruptos han estado en la cárcel, están en la cárcel, los están pedidos para que vayan a la cárcel. En Colombia ninguno, empezando por Uribe, por Álvaro Uribe, que no lo pueden tocar. Entonces hay hartazgo a eso, y ha habido el movimiento de los paros nacionales de la juventud, movimientos indígenas, de afrodescendientes. La número 2 de Petro es Francia Márquez, una mujer del pueblo, que va con toda su indumentaria africana, porque en Colombia uno de cada 4 personas tiene orígenes de los esclavos. Entonces, hay un hartazgo hacia el modelo, pero vamos a ver si al final Petro logra ganarlo, porque no creo que este candidato le convenga. Es más, según lo que he visto en muchas encuestas, el peor candidato que puede haber tenido Petro es Rodolfo Hernández, que no se pensaba que podía llegar a la segunda vuelta, pero ya ha llegado, y es probable que este señor sea apuntalado por todo el sistema para que sea el hombre que derrote a Petro. Y de esta manera Colombia no entra en la ola de izquierda latinoamericana, que si acordémonos que Colombia ha sido tradicionalmente el país más conservador, más neoliberal de las Américas. Bueno, entonces yo creo que todo el establishment va a apuntalar a Rodolfo Hernández contra Petro. Ahora, Petro no es un candidato socialista, no se reclama revolucionario, es cierto que lo apoya el Partido Comunista, que lo apoyan los trojistas, el Partido Socialista de los Trabajadores, que lo apoya la antigua guerrilla, pero Petro no es un candidato que se reclame revolucionario, socialista, es más, ha sido bastante crítico al chavismo. Él es más que todo un candidato que pide la paz, que pide democracia, lucha contra la corrupción. Pero en el caso de Colombia, donde hay un sistema que se ha basado en la extrema violencia, porque con el argumento que hay que luchar contra las guerrillas se expropian a muchos campesinos y se maltrata a la gente más pobre de la población, va a ser difícil que el establishment acepte a Petro. Y otra desventaja que tiene Petro es que en Colombia es un país muy raro, porque primero se dan las elecciones al Parlamento, después viene la primera vuelta y después una tercera elección en la segunda vuelta. Entonces ya el Parlamento, la gente de Petro es una minoría muy pequeña y va a tener que hacer malabares para tener que gobernar con un legislativo tan hostil. Entonces, no es segura la victoria de Petro, pero por lo menos él ha ganado la primera vuelta y yo creo que se va a venir un balotaje extremadamente peleado en Colombia. Como repito, Petro va a querer plantear que es el candidato del cambio, pero este señor Hernández va a decir, él también quiere cambiar las cosas, pero al tipo Trump, o sea, con algunas cosas populistas de derecha y con otras cosas conservadoras, sociales y con una diplomacia más pragmática. Y me parece que él va a lograr unir a la mayor parte de ese 23-24% de votos que votó por Fico Gutiérrez, el candidato del uribismo, y con eso 23-24% más 27-28% fácilmente superaría en el 50%.